conversando aquí con la gente que compartió este desayuno. Bueno, hay un reconocimiento, nos ubican como el profe Cala. ¿Le dicen el profe? El profe Cala, nos ubican también como expresidente de la UNE, el profesor Cala, el de la UNE. De la UNE, claro. Otros me ubican, me saludan, usted era asambleísta constituyente, porque aquí yo viví 7 meses, el tiempo que duró la Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente. Lo importante es que hay un reconocimiento y hay una adhesión a nuestra candidatura. Les acompañan varios candidatos acá. Sí, nos acompaña Mary Zamora, candidata por este distrito, el distrito sur de Manabí. También está nuestro compañero joven, profesional, Isaac Avellán, que integra la lista de Asamblea Nacional, defensor de la clase obrera, de los derechos de los trabajadores, derechos laborales. Nos acompaña también el abogado Carlos Medina, de aquí, del cantón Jipijapa, un profesional también muy reconocido en esta importante jurisdicción. De tal manera que estos son los candidatos del pueblo. Oye, no hay pose definitivamente. No, de ninguna manera. La pose es la única pose con el pueblo. Por supuesto, nosotros somos gente sencilla, porque a nosotros no nos han contado la pobreza, sino que la hemos vivido. Yo vengo de Cantón Ventana, soy hijo de una madre soltera, el séptimo de 8 hijos. Que antes era así. Imagínense, mi mamá en algún momento cuando ya no había plata ni para el fogón, tenía que Pero había plátano. no, pero hay que aprender el fogón. Claro. Entonces cuando ya no había el carbón ni leña por la crisis, la pobreza, tenía que con periódico o cartón Claro que sí. hervir ¡Viva Rico! ¡Viva! ¡Viva Esos son Flor! educamos en la escuela africana donde se educaron la gente, los niños que venían del sector rural. Profesor, ¿y ahora qué le está diciendo usted a la gente? ¿Qué le está proponiendo? ¿Está en el mismo tránsito que le dicen los demás candidatos? ¿Le propongo, le ofrezco, busca quien te dé después? Bueno, esa es la gran diferencia. Nosotros le estamos demostrando que no hay razón de vivir en el desempleo, en la pobreza, que hay posibilidades de cambiar, transformar el Ecuador de un país de justicia, de empleo, de trabajo, de seguridad, de bienestar para la gente, en la medida de que terminemos con los privilegios de los grupos de poder económico, significaría que vamos a recuperar la riqueza, los recursos que demanda la obra pública, que demanda, por decir, Jipijapa, que es un clamor aquí, que quiere la gente recuperar su hospital general, que algún momento así lo fue, que le quitaron esa categoría, hoy es un hospital básico. Entonces, sí podemos hacer eso, en la medida de que recuperemos los recursos y terminemos con los privilegios de los grupos de poder económico. Por ejemplo, vamos a ajustarlos a los grandes empresarios que ya perdieron todo tipo de reclamación legal y que hay una deuda en firma de 4.000 millones de dólares. ¿Eso quiere decir más impuestos? No, cobrar lo que ya está. Cobrar lo que ya está. Cobrar lo que ya está, lo que no han querido pagar. Una deuda en firme es aquella deuda que el gran empresario la impugnó, la apeló, no quiso pagar, presentó demandas, reclamaciones legales, administrativas, y como perdieron, dijeron, no señor, no. Hasta ahí nomás nos quedamos. Entonces tiene que haber alguien que ejecute la acción de cobro. Claro. No hay voluntad, no tiene voluntad Daniel Noboa, porque su papá lidera la lista de lo que hay que cobrar. Estamos Es uno de hablando. los primeros que va a marchar. Por supuesto. Pero se habla que esa deuda ya fue tramitada, que está No, lo que pagada. salió ahora en los medios de comunicación es unas glosas que dejaron caducar en Contraloría. Ya, diferente. Esos son por determinación de responsabilidades en mal manejo o manejo doloso de los recursos públicos. Pero acá es cuando usted acude, recurre a una serie de mañas, artimañas para eludir, para evadir, para no pagar su responsabilidad. Entonces va por ahí. Claro, esa deuda está allí, está intacta.
es deuda infirme, hay que cobrarla. Profesor, pero ahora se ha hablado mucho de que el presidente Noboa, por ejemplo, cuando estuvo en campaña, no voy a subir impuestos, los voy a rebajar, los voy a quitar, qué sé yo. Y nos encontramos con otra triste historia. O sea, se aumentan los impuestos, pero ¿cómo es esto? O sea, por eso le decía yo te ofrezco, busca quien te dé. Porque Noboa es un niño rico, Noboa es un rostro nuevo, pero que sigue aplicando las viejas políticas, las recetas del Fondo Monetario Internacional. Fíjese usted que vamos a recuperar 4.000 millones de dólares ya, de los empresarios evasores de impuestos. Es la misma cantidad que adquirió de la deuda de un préstamo de 4.000 millones y ya recibió de esos 4.000 millones 800 millones, pero sirvió para seguir pagando deuda, no para resolver los problemas de la gente. Esa política se terminará. Profesor, y esto no es cambiar de un chulquero a otro. Estamos antes con el gobierno del que no queremos nombrarlo, fue deuda con China. Ahora en los últimos gobiernos deudas con el Fondo Monetario Internacional. Ahora ustedes dicen ya no deudas con el Fondo Monetario. ¿Con quién nos vamos entonces ahora? Porque hay que tener pleno manejo soberano en el ejercicio del poder. Manejo soberano, para poner un ejemplo, en la administración del espectro radioeléctrico. Las grandes operadoras, Movistar y Porta, quieren que les regale la renovación del contrato, y en eso está empeñado Noboa como el innombrable. También en mi época, usted puede buscar en YouTube, hay un video cuando yo denunciaba que le ampliaron la concesión del espectro radioeléctrico por 150 millones de dólares. Nosotros hemos dicho que si quieren renovar, me pagan la deuda que mantienen con el SRI, son evasores, nos deben 97 millones de dólares. Y miren que nos cobran elevadísimo el costo del uso del internet y no quieren pagar. Tienen que cancelar lo que le deben. Y entonces, si quieren renovar la concesión, pagan la deuda de los impuestos, y si la concesionamos no puede ser menos de 600 millones de dólares. Ahí tenemos otra cantidad de ingresos. Entonces vamos a tener manejo soberano de sus decisiones patrióticas, soberanas, como por ejemplo, ya en enero teníamos que recibir la administración del oleoducto de crudo pesado, porque sigue siendo administrada por una transnacional. Y eso significa entonces recuperar algo más de 100 millones de dólares. ¿Y cómo le decimos a la gente que la misma gente se pronunció de que se cierren esos pozos petroleros en el oriente ecuatoriano, del Yasuní, y no tenemos dinero? ¿O cómo es el tema allí? ¿Cómo es darle la vuelta al asunto para poder tener recursos? Mire, primero hay que defender la naturaleza, la vida y el pronunciamiento del pueblo cuando dijo que el Yasuní no se toca, porque ahí hay vida. Y no se puede permitir entonces satisfacer las necesidades de las empresas petroleras, que se dieron cuenta que en el Yasuní lo que encontraron es petróleo, un crudo pesado, que prácticamente nadie lo compra, no hay ganancia para el Ecuador. Más bien se perdió parte del Yasuní. En todo caso, eso no es que es algo que afecta al ingreso del Estado ecuatoriano, a la caja fiscal. Es lo mínimo. Lo grueso está los 4.000 millones de dólares. Correcto, eso en cuanto a ingresos. Pero también en cuanto a lo legal, tal parece que los pronunciamientos ciudadanos, que en consultas populares, como que no se los quiere tomar en cuenta, como que se le alargan las cosas y prácticamente todo el mundo hace lo que quiera sin tomar en cuenta sus pronunciamientos. Fíjese usted, mi gobierno respetará la voluntad popular. Y no solamente que pretenden burlarse de la decisión del pueblo en la defensa del Yasuní, sino que usted recordará que yo fui miembro del Consejo Nacional de Educación, sí, señor, que aprobó las 8 políticas del Plan Decenal en el 2006, y que fuimos a Alfredo Palacio, presidente de la República, le entregamos las 8 preguntas y las sometió a votación para que se entregue el presupuesto a la educación en el 6% del PIB hasta el 2010, con un incremento anual del 0.5%. Ningún gobierno cumplió. Exactamente. Por eso es que los padres de familia pagan para el mantenimiento de la infraestructura. Claro, ahora paga la gente para y comprar además, una banda de música. Siendo consecuente con la educación, fui asambleísta constituyente y ese pronunciamiento popular lo elevamos a mandato constitucional. La Constitución garantiza el incremento. O sea, enfocados en los 3 puntos que tiene que mantener el Estado: educación, seguridad
y salud. Claro, entonces, mire usted, ni Correa, ni Moreno, ni Lazo, ni peor, han cumplido con el incremento del presupuesto para la educación. Más vale le han recortado. Eso tiene que cambiar. Solo un gobierno patriótico y popular como el nuestro vamos a cumplir con ese presupuesto. Seremos el gobierno de la educación. Ahora, ya en el tema de la provincia, en el tema de Jipicapa específicamente, usted habló del tema del hospital, pero también hay otro problema grande, que es el tema hídrico en definitiva, que eso tal parece no deja desarrollar a esta parte sur de Manabí. ¿Qué hacer ante ese problema, la falta de agua? Ductos que prácticamente en vez de optimizarlos contratan otra vez y a la final de cuentas no se hace nada. Manabí tiene un potencial, una riqueza en recursos hídricos. 3 represas, pero no se construyeron las obras complementarias. De tal manera que nosotros seremos el gobierno que construya un plan ambicioso de un sistema de riego para llevar el agua a los campos. Y queremos convertir a Manabí, en efecto lo vamos a hacer en la provincia agroexportadora. Y no solamente que vamos a construir el sistema de riego, y no solamente que vamos a apostarle a que la gente tenga agua potable, porque en Jipijapa carecen de este líquido vital. Y hay un plan maestro, ¿verdad?, que de alcantarillado y de agua potable. Nosotros, el gobierno, va a financiar el 50% para que ya ningún alcalde ponga de pretexto que no tiene plata, siendo responsabilidad de los municipios. Mi gobierno va a financiar en el 50% del plan maestro de agua potable y alcantarillado. Esa sería una alternativa para Jipicapa. Por supuesto. ¿Qué otra más tiene usted? Ya habló del hospital, habló también del tema hídrico. ¿Qué otra más? Nosotros vamos a reabrir las escuelas que cerraron ¿ya? En la época del Correalto. En Manabí vamos a reabrir el Instituto Normal, que estuvo en la tierra de Alfaro. Sí. El legado de Alfaro fue vulnerado, sufrió un atentado durísimo. ¿Ya? Pero nosotros no solamente que vamos a crear el sistema de riego para lograr la producción agrícola, sino que también vamos a darle incentivos. El sector agrícola está abandonado, quebrado, está endeudado. Nosotros vamos a plantear la condonación de la deuda que mantienen los agricultores hasta $10.000. Profesor, yo le decía sobre el tema del agua porque resulta chistoso que en una zona de Jipicapa, por ejemplo, tal vez la va a conocer o no la conoce, Piñas de Julcuy, una zona seca, casi desértica, y hay una llegada de un funcionario que tiene que ver con el riego. Vamos a capacitar sobre riego en esta zona de Julcuy que es seca, totalmente seca. Y entonces yo les pregunto, ¿cómo así van a capacitar sobre riego cuando no hay el líquido vital? Mire, gente desenchufada, ¿no? Gobierno. Totalmente. Eso es lo que queremos cambiar. Por eso en nuestras candidaturas, gente, además de honestidad probada, gente capaz, que conoce la realidad en que vivimos, pero no solamente para contemplar el atraso, la obra ya postergada, relegada, sino más bien para transformar esa realidad. Correcto. Entonces esa es la gran diferencia. Entonces, mire, cuando hablábamos de reactivar la economía, la producción, nosotros hemos dicho que nuestro gobierno va a crear la empresa pública. Entonces me cortó ya se acabó ya. Profesor Cala, sí, para la voz del sur de Manabí, Rafael Fontanilles le saluda. ¿Cómo está? Usted tiene un equipo de trabajo, Así están es. capacitados para que en el momento que el pueblo, la ciudadanía les favorezca con el voto, poder realizar todos los proyectos y saber a dónde apuntar para poder financiar los mismos. Por supuesto, y lo más importante es que seré el presidente de la República, pero vamos a gobernar con el pueblo. En la toma de decisiones, en la elaboración, en la ejecución y en la evaluación de las políticas públicas y en la ejecución de los proyectos también va a haber participación social y popular. De tal manera que será el pueblo el que decida dónde y cómo invertir sus recursos.
con una intervención del Estado, poniendo el presupuesto, poniendo la capacitación, poniéndolo con las universidades, los estudios de carácter técnico que tengan que ponerse. Es decir, vamos a hacer una gran alianza de participación social y popular. Por eso decía, en el tema de reactivar el agro, nosotros no solamente que vamos a mirar, porque si usted ve a todos los agricultores dicen, nuestro gobierno va a mirar al agro, nosotros vamos a intervenir en el agro, vamos a hacer la alianza público-comunitaria, entregaremos insumos, maquinaria, que el Estado va a importar directamente, el Estado, para entregársela a bajo costo a los agricultores. Vamos a reducir las tasas de interés con el propósito de entregar créditos a largo tiempo bajo interés a los agricultores. Hay que asegurarles la comercialización, el precio justo a los productos, que ningún gobierno hace respetar. Ni aquí en el Carmen no se respeta el precio justo del plátano barraganete, ni a los maiceros, ni a los lecheros, ni a los grandes exportadores, ¿verdad? Son los que se benefician entregándole, pagándole un precio irrisorio a los productos de los agricultores. Profesor, ¿usted termina aquí su recorrido o tiene otros sitios donde recorrer? Hoy a las 10 de la mañana tenemos en el mercado 13 de octubre, 13 de octubre, y luego partiremos a Manta, donde nos esperan también algunas reuniones con varios sectores, y después partiré a la capital de la República y terminaré hasta el domingo. Profesor, siempre nosotros como medio de comunicación somos un puente entre la ciudadanía y los candidatos y los mandantes, que siempre nos dicen que prometen muchas veces, como usted dice, van a cobrar los impuestos, pero también a quienes ocuparon los recursos del pueblo, por lo cual los ciudadanos, gente agricultora no recibió la obra pública, realmente apretarlos para que los que han malversado los fondos realmente los devuelvan, o que la historia realmente los acuse por haber vendido petróleos adelantados, por haber ocupado, malgastado los dineros, que mucha gente dice, sí, se hizo obra, pero hay que ver a qué costo, de obras que con precios irrisorios que ahora no sirven para nada, son elefantes blancos, estimado candidato presidencial. Esos candidatos que ya gobernaron el país y que ofrecieron mucho y lejos de cumplir la oferta de campaña, hicieron todo lo contrario. Utilizaron al Estado para incrementar, aumentar sus fortunas. Un ejemplo, el Gran Hermano en la época del Correato le entregó, concentró gran cantidad de contratos para su hermano, y el presidente actual no concentra los contratos o entrega buena parte de contratos del Estado a la gran tía Isabel Noboa. Entonces ellos ya no pueden seguir gobernando los destinos del país. Ya tuvieron la oportunidad y lo único que hicieron es saquear los recursos y condenar a la angustia, a la desesperanza, condenar en la pobreza a la inmensa mayoría de ecuatorianos. Por lo tanto, es la hora del cambio. El profe Escala, a diferencia de ellos, yo no dependo de ningún grupo de poder económico. Yo soy un maestro que vengo de un origen humilde. Mi madre, como les decía, en otro medio de comunicación, con 8 hijos, yo soy el séptimo de los 8 hijos. ¿Ya? Me eduqué en una escuela fiscal, terminé mis estudios en colegios fiscales, soy docente con 32 años de servicio. Entonces siempre he dedicado mis mejores momentos, gran parte de mi vida, a la formación de la niñez y la juventud, enseñándole valores de justicia, de libertad, de democracia, de solidaridad. Esos somos, a diferencia de los otros que ya han gobernado y por lo tanto no tienen nada nuevo que ofrecer. Nosotros representamos la alternativa, el cambio. Lo nuevo está en Unidad Popular Lista 2, en el profe Escala, y con Mary Zamora como asambleísta por la provincia de Manabí en el Distrito Sur. Estimado profesor, su mensaje final por esta ocasión, y reitérele a su equipo de comunicación que La Voz del Sur de Manabí está a la orden para cualquier tipo de información importante que ustedes consideren que deba conocer el sur de Manabí, especialmente el sector rural, que nos difiere con su sintonía en la 280M, y el mundo entero a través de nuestra página Facebook Live Radio Voz del Sur de Manabí e Instagram Radio Voz del Sur de Manabí. Mi saludo y reconocimiento a La Voz del Sur de Manabí y a su amplia sintonía
un medio de comunicación que se ha caracterizado por difundir la realidad, los problemas que siente y vive los pueblos del sur de Manabí. Decirles que sí hay posibilidades de cambiar el Ecuador en la medida de que acudamos a las urnas, nos pongamos de pie y votemos por la lista 2, por la lista de los trabajadores, de los maestros, de los campesinos, de los que generamos la riqueza en el Ecuador y que nunca nos hemos beneficiado de la misma. Más bien otros se han aprovechado. Es la hora de recuperar la riqueza y los recursos que genera la patria entera para devolvérsela en el bienestar de la gente. Muchísimas gracias, profesor.